Muy bien, muy buenas tardes, Melissa y Brandon. Bienvenidos a la primera sesión del módulo 4 de nuestra UCA de Desarrollo Sustentable, Equidad y Responsabilidad Social. Nuestro módulo 4 lleva por nombre Responsabilidad Social Universitaria y Derechos Humanos. Soluciones siempre con una mirada de los derechos humanos. Bien, el día de hoy, la agenda que vamos a tener es la siguiente. Vamos a abordar los dos temas centrales del módulo, que es el primero es el compromiso de las universidades con los derechos humanos. Vamos a abordar la transversalidad la responsabilidad social universitaria desde la transversalidad y posteriormente vamos a abordar los individuos y los pueblos como sujetos de derechos. Aquí hablaremos de los derechos colectivos, que son y muy someramente haremos ahí mención de los derechos del medio ambiente o los derechos el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y vamos a cerrar ahí, calculo yo, nuestra sesión del día de hoy. La próxima semana, que sería nuestra última sesión de la UCA, el día 22 de octubre, vamos a dedicar los primeros 15, 20 minutos para cerrar el módulo 4 y entonces vamos a ver el segundo subtema, que es el de la integración de los derechos humanos en la identidad institucional y las prácticas educativas. Que es un tema importante, es el que nos ayuda a redondear prácticamente todo el módulo, entonces no podemos obviarlo, ¿sí? Por eso vamos a quitarle un poquito de tiempo a nuestra última sesión con la actividad integradora para abordar este tema y finalmente, bueno, cerramos el módulo 4 y ya pasaremos en esa sesión entonces a revisar los detalles para su actividad integradora con la que cerramos nuestra UCA. Otro aviso, sé que existe con mucha preocupación porque no les he calificado el módulo 3. Yo ofrezco una disculpa con todos ustedes porque no he tenido tanto tiempo para hacerlo, lamentablemente, por situaciones personales, pero yo me comprometo a que en esta semana ustedes tendrán ya la calificación tanto de su tarea auténtica, obviamente con opción a su retroalimentación y con opción obviamente a complementar o corregir lo que observe y también la calificación de sus intervenciones en el foro de reforzamiento. De tal suerte que comencemos la próxima semana estando todas nuestras calificaciones ya asentadas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar entonces. Miren, el módulo 4, como les decía hace un momento, nos va ayudando a cerrar todos los contenidos que hemos venido abordando desde la sustentabilidad, la integración de los principios éticos y de nuestros valores personales y de cómo todo ello lo enmarcamos en el contexto de la responsabilidad social universitaria como un gran paraguas o no, una gran sombrilla que nos permite dar sentido a una nueva formación de profesionistas en las distintas ramas del conocimiento para que efectivamente haya una incorporación a la sociedad de ciudadanos y ciudadanas responsables, éticamente comprometidos y consecuentes, ¿no? Entonces, el propósito de este módulo 4 es que se pueda ver a la responsabilidad social universitaria según sus categorías y el significado que tienen, lo que representan los derechos humanos, el concepto de transversalidad en las funciones y en los programas y en las políticas que implementa la universidad, ¿no?
con los distintos grupos de interés, que los vamos a ver también en el transcurso de la sesión del día de hoy, para que desde ahí tengamos la capacidad de reconocer los tipos de impacto que generamos, ¿no? Que podamos asumir las consecuencias de esos impactos, sean positivos o negativos, y por tanto que también podamos asumir y reconocer nuestra influencia como institución de educación superior, pero como parte de una institución de educación superior, pero también como egresados o profesionistas en acción, ¿no? Para ello, entonces, también en este módulo estamos invitándoles a ustedes a que analicen los objetivos del desarrollo sustentable, pues desde una mirada de los derechos humanos, y que esta mirada de los derechos humanos la incorporen de manera cotidiana, día a día, en todos los contenidos curriculares, en todas sus materias. Pero para que también este ejercicio consciente también lo hagan fuera de su rol de estudiantes, sino también como personas, como ciudadanos, ciudadanas, y eventualmente como egresados futuros profesionistas de la administración y el comercio, en donde sea que se desenvuelvan, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando con este cuarto módulo, obviamente también considerando la recuperación de todos los demás elementos, los otros módulos. Bien, tenemos por aquí, no, ¿verdad? Estaba viendo si alguien más estaba queriendo entrar a la sesión. Bien, entonces iniciamos. Nuestro primer punto del módulo es revisar cuál es el compromiso de las universidades con los derechos humanos. ¿Por qué a las universidades les interesa o deben incorporar la mirada de los derechos humanos? ¿Cuál es la gracia de eso? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el sentido del origen de para qué está hecha la universidad. ¿Recuerdan nuestras sesiones síncronas del módulo anterior, específicamente del módulo 2 y del módulo 3, donde abordábamos que en este caso, hablando de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, nuestra universidad se ha planteado como objetivo central, como propósito principal, el de contribuir a garantizar el acceso a la educación, ¿no? En este caso, la educación superior. Y a partir de esta garantía, o sea, de que todo mundo tiene la posibilidad de acceder a esta educación superior, de ingresar a esta universidad, quien lo solicite, vaya. De esta manera, también contribuir a la igualdad de oportunidades, ¿no? Que todo mundo tengamos la misma oportunidad o que todas las personas que deseen estudiar su licenciatura en nuestro país tengan la misma posibilidad de hacerlo. Y obviamente esto sin ningún tipo de discriminación por condición económica, social, orientación sexoafectiva, etcétera, ¿no? Y esto también se hace posible, esta misión, estos objetivos, estas intenciones de nuestra universidad, se hacen posible o se consolidan gracias al gran paraguas que significa la responsabilidad social universitaria. Recuerden que también en el módulo 3 veíamos que la responsabilidad social universitaria la asumimos como un compromiso integral, ¿no? O sea, que no solamente es una parte, solo los maestros, las personas docentes o solo las personas estudiantes quienes tienen que encarnar la responsabilidad social dentro de la universidad, sino todos los sectores de la universidad, todas las personas que formamos parte de la comunidad universitaria, hacemos parte también de la responsabilidad social, ¿no? O sea, la encarnamos, la ejecutamos, la socializamos
y nos hacemos y nos recreamos en ella, ¿no? Ese es el sentido de la transversalidad en términos generales, ¿no? Entonces, gracias a este elemento de la responsabilidad social universitaria, es que también el papel de la universidad se transforma y se renueva, y ya no solamente tiene que ver con formar personas para incorporarse al mercado laboral, sino también el papel de la universidad como motor para el cambio social al generar un impacto en la al generar un impacto en la vida social, en la vida económica y en la vida ambiental, en este caso de nuestro país, lo que pretende son estas tres grandes metas, ¿no? Por un lado, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes. Por otro lado, contribuir al desarrollo económico del país y lograr un avance hacia el desarrollo sostenible, sobre todo en asegurar que haya una base sólida para la vida digna de las generaciones futuras. Y si ustedes se fijan en estas tres grandes metas, estamos reapropiando y reinterpretando el concepto aquel que vimos en el primer módulo sobre qué es la sustentabilidad, ¿no? El desarrollo sustentable, ¿no? Que busca el aprovechamiento de los recursos actuales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, aquí en estas tres grandes objetivos, hacemos esta reinterpretación del concepto de desarrollo sustentable. Pero no solamente eso, no solamente hacemos esta reinterpretación de la sustentabilidad, sino que además colocamos en el centro, si ustedes se fijan, cuando hablamos de las generaciones presentes, de mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes, es decir, nosotros que estamos aquí ahora, y luego pensar en garantizar esa base mínima para la vida digna de las generaciones futuras, en estos dos grandes elementos estamos pensando en personas individuales y en personas que hacen colectivos, que conforman grupos sociales, ¿sí? Entonces, este es como el eje conductor que nos lleva a pensar entonces en que el compromiso de las universidades, desde la perspectiva de los derechos humanos o con los derechos humanos, tiene que partir de poner en el centro a las personas. Pero, ¿cómo es que ponen en el centro a estas personas? Bueno, primero, en el caso de nuestra universidad, desde la intención de mejorar su calidad de vida y desde la intención de lograr un avance hacia el desarrollo sustentable, pero garantizando esta base mínima también para la vida digna de las generaciones futuras. ¿Cómo? Pues a través de contribuir, entre otras muchas cosas, al desarrollo económico del país, ¿no? Entonces, en este sentido, el principal elemento, como ya les he comentado, de poner en el centro a las personas, pues entonces
las personas se convierten en los principales beneficiarios y beneficiarias del papel de la universidad, de los impactos que debe tener o que tiene el funcionamiento de las instituciones universitarias, ¿no? Y por esa razón cobra un nuevo papel, tiene una nueva dimensión que ahora la formación de las personas estudiantes, quienes se están formando para ser los y las futuras profesionales, pues que esta formación esté ligada a los derechos humanos, porque quienes estudian, ustedes, Pepe, Melissa, Brandon, son personas, somos seres humanos. Y si somos seres humanos, algo que tenemos que nos permea de manera consciente o inconsciente en nuestra vida social es el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, si como personas fuera de la universidad nos atraviesan todos los derechos humanos, a los que obviamente tenemos la posibilidad de ejercer al interior de las universidades, y en este caso al interior de nuestra universidad, con mayor razón, ¿no? Y entonces esta educación y esta formación tiene que estar también centrada en la promoción, en el respeto, en la defensa y en la ejecución de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque simplemente estamos hablando de que estos derechos humanos también están relacionados con con nuestra propia condición de ser humanos, cada uno de nosotros como individuos, como personas individuales, vaya, pero también, como vamos a verlo más adelante, como colectivos. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Muy bien. Continúo entonces. Bien, entonces, habiendo establecido por qué, gracias Pepe, por qué la universidad debe incorporar ahora la mirada de los derechos humanos, vamos a retomar del módulo anterior. ¿Se acuerdan que veíamos eh, el modelo Úrsula de responsabilidad social universitaria, ¿no? En el que se basa nuestro modelo de responsabilidad social dentro de Rosario Castellanos, que obviamente tiene sus particularidades, ¿no? De acuerdo a lo que se requiere y lo que funciona para nuestra propia universidad, y que se generan 4 grandes políticas articuladoras. Entonces, solamente para no olvidarlas, estas 4 políticas articuladoras también están referidas o están en consonancia con la propuesta de Eva Yailis, quien nos habla de que, bueno, uno de los 4 ejes, se los llama ejes, ¿no? Es el de campus responsable. Ahí en este eje podemos identificar, si ustedes recuerdan, todo lo que tiene que ver con la gestión organizacional, todos los procesos organizacionales, los impactos también de tipo organizacional y la gestión ambiental de calidad dentro de los campus que se transforman también en los impactos ambientales, ¿no? De responsabilidad ambiental que tienen las distintas sedes, pero que también tenemos desde el sistema a distancia las personas en nuestros diferentes ámbitos de desenvolvimiento como estudiantes o como docentes, ¿no? Porque finalmente la intención es que aún estando a distancia, abracemos
pues esta intención de ser responsables con el medio ambiente y de generar entonces con nuestras actividades la menor cantidad de impactos negativos y de mejorar o incrementar nuestros impactos positivos, ¿no? Y una manera de hacerlo es a través de la apropiación de estos contenidos, donde abordamos con problemáticas relacionadas con la cuestión socioambiental y cómo eso va configurando nuevos espacios en los que podemos intervenir como futuros profesionistas de la administración y el comercio, ¿no? Y esto entonces nos lleva al segundo eje, que es el de la generación y transmisión de conocimientos. El cómo se hacen los proyectos para generar los proyectos de investigación, por lo general, para generar nuevos conocimientos y cómo se transmiten de, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también cómo se comunican hacia la ciudadanía, ¿no? La difusión y la comunicación de los conocimientos también importa aquí. Y como una etapa previa a esa difusión y comunicación de los conocimientos y de la generación de los nuevos conocimientos, pues evidentemente se refiere a cómo somos y cómo son en este caso formadas las distintas generaciones de estudiantes al interior de la universidad, independientemente de su sede, independientemente de su carrera, ¿no? Entonces, en todas las carreras hay contenidos curriculares, hay UCAs, similares a esta que estamos cursando, ¿no? En donde se nos comparten contenidos y se nos pone la posibilidad de practicar y de hipotetizar casos partiendo de problemas reales, como ha sido en este caso nuestro incidente crítico de la crisis de los polinizadores. Esa es una condición real, eso existe, ¿no? O sea, sí hay una crisis de polinizadores y sí hay una crisis especialmente grave que tiene que ver con las abejas y su función en el ecosistema, en la producción de mieles y cómo todo esto tiene que ver con lo que ya ustedes conocen, que ya hemos revisado en los módulos anteriores, de cuál es el papel ecológico y ahora también el papel ecológico y el papel económico que tienen los polinizadores, específicamente las abejas, ¿no? Entonces, luego ustedes hicieron un ejercicio hipotético desde el módulo 2, a partir de ese problema real, de generar un mapa de actores que son entidades reales y que ahora en el módulo 3, en el módulo anterior, lo trasladan a un árbol de problemas que un supuesto, ¿no? También es un hipotético comité de responsabilidad social universitaria, debiera conformarse con determinados compromisos, determinados objetivos, con determinado árbol de problemas y una propuesta de solución para intervenir de manera positiva, de preferencia para intervenir en el incidente crítico, ¿no? ¿Cómo aportamos entonces a resolver esta cuestión de que ya no desaparezcan, que sigan desapareciendo las abejas? ¿No? Y finalmente, tenemos un cuarto eje que tiene que ver con la participación social, que desde las funciones sustantivas de la universidad las podemos identificar en todas las actividades, los programas, los proyectos que se realizan desde la extensión y la vinculación universitaria. Pero también que esa extensión y vinculación universitaria, obviamente, inicia en la formación. También por eso es la importancia en esta materia de ustedes comenzar a manejar algunas técnicas participativas
que por el momento en esta materia, en esta UCA, ustedes las han estado abordando de manera individual, ¿no? Que ha sido el mapa de actores clave, el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Pero sepan y lo vimos en las sesiones del módulo anterior, que esas mismas técnicas se aplican de manera participativa con grupos de personas, ¿no? Entonces, esas técnicas nos ayudan también a recoger la diversidad de opiniones. Cuando más de una cabeza está pensando en cómo resolver, en cómo problematizar primero y cómo resolver esa problematización que se haya identificado, ¿no? Entonces, a partir de estos grandes 4 ejes, desde estos 4 elementos, recuerden estos 4 elementos que se traducen en políticas y que se traducen en impactos. Todo este juego conforma todo un enfoque, toda una manera de ser de la universidad, en donde la universidad reconoce que puede formar parte del problema que quiere ayudar a resolver. O sea, se implica en el problema, que es un poquitito también algo que ustedes han venido haciendo. No sé si ustedes lo alcanzan a ver de sus actividades, de sus tareas auténticas, de al momento que ustedes definen el problema inicial y luego piensan las soluciones, es una manera también eh, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos viviendo, de implicarse en el problema, es decir, de reconocerse ahí, de, ay, caray, ¿y esto cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver para que me salga mi árbol de problemas y luego me salga mi árbol de soluciones, ¿no? Entonces, jalamos este ejercicio y la universidad como institución hace ese mismo ejercicio, pero partiendo de la realidad. Y entonces la universidad asume que hay problemas de las que ella como institución forma parte, que algunas veces ayuda a que se dé ese problema sin quererlo. O sea, no es que la universidad quiera generar problemas, no, pero las inercias institucionales, el contexto social y político y todas las demás variables que pueden intervenir pueden generar un momento en el que también la universidad sea parte del problema, ¿no? O hay grandes problemas, problemas estructurales, como la pobreza, ¿no? Que se quiera o no, todas las instituciones del país forman parte del problema. Y no porque generen pobreza, sino porque son instancias que pueden ayudar a resolver el problema, ¿sí? Por eso decimos entonces que el enfoque de la universidad es efectivamente reconocerse como parte del problema, pero también como parte de la solución y de aportar entonces a solucionar las injusticias sociales, económicas, ambientales, ¿no? Y a disminuir o a cortar las brechas de desigualdad, la inequidad y por tanto la insostenibilidad socioambiental, ¿no? Y para eso, para que la universidad pueda tener ese papel, porque en eso radica el ser transformador de la universidad, de intentar cambiar las condiciones actuales sociales, no únicamente con la universidad, pero sí ella siendo partícipe de eso, pues lo primero que se requiere es que la universidad se cuestione y se transforme desde el interior, ¿no? Para que desde el interior también la universidad pueda disminuir las brechas de desigualdad, las injusticias, las inequidades y también la propia insostenibilidad que pueda haber dentro de la universidad. Muchas de estas cosas son malas prácticas,
Ayer con sus compañeros les comentaba, le dije, una mala práctica, por ejemplo, es cuando vamos a un congreso de cualquier disciplina, pongamos que vamos al quinto Congreso Nacional de Administración y Comercio, este, transformando para la calidad. Estoy inventando, ¿eh? Y entonces, como estudiantes, ustedes presentan cada uno o en equipos o en binas un proyecto pequeñito de investigación, recuperar una experiencia de intervención, por ejemplo, en alguna comunidad, un poco como lo que estamos haciendo en nuestra UCA, ¿no? Y que parte de los resultados o los resultados de ese pequeño proyectito de investigación que ustedes diseñaron, que ustedes salieron al campo y lo llevaron a la práctica, recogieron los datos, regresaron con los datos, analizaron los datos y generaron conclusiones. Entonces, las personas que llevan la autoría de ese trabajo, pues son quienes los hicieron, es decir, ustedes como estudiantes. Pero entonces resulta que a quien ponen como primer autor o autora es a la persona que les estuvo tutoreando, que ciertamente lo que hace es orientarles a que ustedes realicen de manera adecuada, primero, el diseño del proyecto. Segundo, el diseño de los instrumentos de investigación. Tercero, la aplicación de esos instrumentos en campo. ¿Cómo van a recoger esos datos? ¿Cómo los van a analizar? El tipo de conclusiones que están obteniendo y finalmente la presentación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tienen una persona que los va tutoreando. Entonces, de manera tradicional, quien se merecía ir como primer autor o autora, pues era esa persona que les dirigía, ¿no? O como cuando los compañeros, compañeras, estudiantes terminan sus tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y van a, bueno, de maestría todavía, pero sobre todo de licenciatura. Y entonces van a publicar un artículo de su tesis, de su investigación. Y entonces la primera persona que va, el primer autor, la primera autora es la persona que dirigió la tesis, en lugar de él o la estudiante que hizo la tesis. Es una práctica muy arraigada en todas las instituciones de educación superior, desde el enfoque de una institución en donde el proceso enseñanza-aprendizaje es jerárquico, en donde hay una persona que sabe más, que enseña a una persona que sabe menos. ¿Sí? Hay una relación de desigualdad entre docentes y estudiantes. Por tanto, la persona que sabe es la que se merece la autoría, el, el primer lugar en la autoría. Y quienes están aprendiendo, pues van después. Cada vez este tipo de prácticas va cayendo en desuso, por supuesto, se podrán imaginar que hay resistencias, porque hay muchas personas que efectivamente creen que esa jerarquía es válida, pues porque creen que las personas estudiantes no saben, no se lo merecen, están en un nivel inferior, ¿no? Entonces, estas prácticas, ciertamente la responsabilidad es distinta. También un poquito más adelante vamos a ver qué es la responsabilidad, ¿no? Los niveles de responsabilidad son distintos entre quien dirige u orienta un proceso de investigación y quien lo ejecuta, ¿no? Pero la intención también con los nuevos modelos de formación vistos desde esta responsabilidad social universitaria es que estos procesos de investigación sean cada vez más entre pares,
con procesos más democratizadores y horizontales del conocimiento, en donde no partamos de una jerarquía exclusiva, sino que busquemos acortar esas brechas, pero también no desde asumir que sabemos lo mismo, no. Sabemos cosas distintas, tenemos experiencias distintas y yo tengo, en este caso, los docentes tenemos la responsabilidad de acompañar su proceso de formación, de facilitar su proceso de formación, ¿no? Ya no somos la única y última autoridad, pero sí seguimos teniendo la responsabilidad de orientar adecuadamente, de acuerdo a los objetivos y a los contenidos y a las competencias que se busca que se desarrollen en cada materia, en cada carrera profesional, ¿sí? Esto es por mencionarles un ejemplo, pero seguramente ustedes a lo largo de su vida escolar también han sido víctimas o partícipes de procesos de injusticia o de inequidades que se han dado al interior de sus centros escolares, ¿no? Solo para que revisen hacia atrás lo que ha pasado, de lo que han sido testigos o de lo que han sido partícipes y de que puedan diferenciar también este nuevo modelo, ¿no? Que también no es exclusivo para la Rosario Castellanos, hay muchas otras universidades que lo están haciendo, pero que también reconozcan y que sepan que finalmente cada universidad, como cada persona, cada universidad tiene sus propias particularidades y genera su propio modelo, ¿no? Y tiene sus propias prioridades. Pero todas las universidades que están abrazando un modelo de responsabilidad social universitaria bajo estos 4 grandes ejes, lo que buscan pues es transformarse desde adentro y asumir su responsabilidad desde adentro para acortar estas brechas de desigualdad. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario? No, profesora, yo creo que esta última UCA como que sí me ha hecho reflexionar la importancia de las abejas. Bueno, no sé. Yo creo Ujú. que en lugar de tomarlo así a la ligera, ya me preocupó, porque sería la sexta extinción, La pero sexta extinción masiva, así más es. así es. Y digo, y no se ve que actuemos o estemos haciendo algo. O sea, como que lo estamos dejando pasar. Y pues está pasando súper rápido. Sí, Melissa, tienes algo de razón, es verdad. Pareciera que no estamos haciendo nada, pareciera. Pero, hay muchos esfuerzos, pequeños esfuerzos, en todo el mundo, en todo el país, que efectivamente por las dimensiones, pues pareciera que no se notan y ante la gravedad de la situación, pues pareciera que tampoco está siendo suficiente, ¿no? Pero también estos esfuerzos lo primero que tenemos que reconocer, ahí ya se los digo como bióloga, es que hay muchos procesos naturales que tienen ciclos y que probablemente con la intervención humana tan fuerte como nunca antes en la historia de la vida en el planeta, no de la historia de la humanidad, no, de la historia de la vida en el planeta, quizá precisamente esta intervención humana altere esos ciclos. ¿Cómo los va a alterar? Si para bien o para mal, pues depende para quién digamos que es el para bien o el para mal, ¿no? Evidentemente, si ponemos a los seres humanos en el centro, pues nosotros mismos estamos provocando condiciones que
ponen en una cierta vulnerabilidad nuestra continuidad, no solamente como especie, sino también la continuidad de la vida como hasta este momento la conocemos en el planeta. Pero el planeta, ¿han escuchado hablar ustedes de la palabra resiliencia? Que ahora se escucha casi en todas las áreas del conocimiento. Esta es una persona resiliente, ¿no? O sea, la acaba de cortar el novio, pero ya al día siguiente está como sin nada. Y la resiliencia es eso, ¿no? La capacidad que tienen los sistemas para después de una perturbación recuperarse hasta casi volver al estado previo a esa perturbación. Es imposible que vuelva al mismo sitio o a estar en las mismas condiciones previo a la perturbación, porque la perturbación, aquí nos vamos a meter un poquito como en temas de complejidad, pero no importa, es solo un paréntesis cortito, porque la perturbación se absorbe. Para que el sistema pueda ser resiliente, el sistema lo que hace es absorber esa perturbación, se sacude, cambian sus condiciones iniciales, ya no está la perturbación o deja cicatrices, pero ahí está, otra vez el sistema, con otros componentes, con otra configuración, pero continúa ese sistema. Entonces, lo que les quiero decir es que no sabemos cómo nos va a impactar, pero seguramente la vida continuará encontrando su camino. Si es que vieron Jurassic Park, por ahí la primera parte, por ahí alguien dice, bueno, pues la vida se abrió camino como pudo, ¿no? Porque ya se había abierto una vez. Entonces, no es de extrañar que se vuelva a abrir camino. Y un poco es lo que se piensa en algunas corrientes de los ambientalistas, que bueno, pues puede ser que para la ser humanidad y muchas de las especies actuales sea una pérdida irreparable, pero la vida seguramente se recompondrá, aunque no de las mismas maneras, ¿no? Y quizá eso también cambie las condiciones para la continuidad de los seres humanos en el planeta, ¿no? Entonces, también cambiarán esas condiciones y quizá también cambiaremos. Seremos otro tipo de seres humanos, no estos que somos ahorita. Pero eso, Melissa, puede ocurrir en escalas de tiempo de cientos, si no es que miles de años. No lo sabemos, ¿no? Es lo que desde la complejidad se llama, recuerden el módulo 1 cuando veíamos que desde el pensamiento complejo lo que hay que hacer también es aprender a lidiar con la incertidumbre, ¿no? No podemos tener certezas, pero aún así hay que continuar, ¿no? Haciendo por hacer lo mejor que podamos y por eso estamos teniendo estos contenidos. Este contenido es parte de esos esfuerzos desde la universidad, desde la educación superior, de formar profesionistas con otras preocupaciones que no solamente sean, voy a hablar desde el perfil tradicional de quienes estudiaban administración y comercio, pues que lo único que importa es que sepan usar ahora hojas de cálculo y hacer corridas presupuestales y manejar nóminas, ¿no? Hacer tablas dinámicas, hacer proyecciones, análisis de riesgos, estudios de mercadotecnia, ¿no? Ya no basta solo eso, porque dentro de los riesgos está toda esta condición que es lo socioambiental o lo ambiental, que finalmente es la base que permite que las actividades productivas y las actividades económicas ocurran. Y si no hay base natural, pues entonces, ¿qué van a administrar? ¿Qué van a comerciar? No, pues que productos con valor agregado, sí, pero ese producto con valor agregado viene de una materia prima inicial, que si no existe, ¿cómo la vamos a hacer aparecer? ¿Con un influjo divino? Pues no, ¿no? Es una base material la que necesitamos. Y esa base material no es otra cosa más que la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Porque incluso los metales
vienen de esa naturaleza. No es que la naturaleza solamente sea lo verde, el agua, y las especies animales. ¿Vamos bien o me regreso? ¿Les regresé un poquito de esperanza, Solo un poco, Melissa? profesora, solo un poco. Bueno, es que la esperanza también se construye todos los días. ¿Mm? Bien, vamos a continuar. Entonces, en todo este asunto, la universidad, pues obviamente no dirige sus esfuerzos en abstracto en a ver a quién le caen, ¿no? Ahí te va un navío cargado de y aventado donde sea. No. La universidad tiene sus grupos de interés bien definidos. Hay una propuesta que se está manejando desde nuestro contenido nuclear, ¿no? Que tiene que ver con los procesos internos de la responsabilidad social, hacia dónde van orientados, ya lo hemos dicho en todos los módulos, que esta responsabilidad social la encarnan todos los sectores de la universidad. Por tanto, todos los sectores de la universidad son su grupo de interés. Es decir, las personas docentes, las personas estudiantes, las personas administradoras y las personas que fungen como autoridades, ¿no? Estos grupos de interés, como dice aquí en nuestra diapositiva, pues son las personas beneficiarias y las receptoras de los impactos positivos o negativos que tiene el actuar o no de la universidad, ¿no? Porque también hay impactos por omisión, por no hacer, por no estar, ¿no? Y uno de los grandes pues más que de los impactos a nivel organizacional, es que esta responsabilidad social genera un sentido de pertenencia y una identidad. Y entonces podemos identificar desde esta responsabilidad social universitaria interna, por ejemplo, cómo son los estudiantes de la Ibero, cómo son o dónde están o dónde intervienen los estudiantes de la UNAM o los de la UAM o los de Chapingo. Y ahora también van a comenzar a decir, o los de la Rosario Castellanos, porque esta responsabilidad social universitaria, esta forma de funcionar, estos principios éticos que derivan, como ya vimos en los módulos anteriores, de la responsabilidad social universitaria nos permean y nos van conformando, nos van formando de una manera distinta, con unas ciertas particularidades a otras instituciones de educación superior, ¿no? Y eso es algo que bien encausado, pues es magnífico, porque no solamente consolida a la universidad como institución educativa, sino que también consolida a los distintos grupos de interés. Y en este caso, consolida también, luego entonces, pues a ustedes como estudiantes, ¿no? Y futuros egresados. Y ahí, como futuros egresados, entra la responsabilidad social o los grupos de interés desde la responsabilidad social universitaria de manera externa. Y aquí nos vamos a encontrar con dos niveles. Un primer nivel que nos va a identificar actores concretos, como son las personas empleadoras, las personas egresadas, los proveedores, las personas o las físicas o morales con las que se firman convenios o contratos de colaboración o comerciales, o de investigación o de acompañamiento, de asesoría que realice la universidad y todas sus carreras de manera particular también, ¿no?
Entonces, ese es un primer nivel con actores concretos. Y un segundo nivel, pues tiene que ver con actores mucho más amplios, este, que no es que no existan, que no es que no sean actores concretos, sino que son más de carácter estructural de la sociedad, de la vida social, vaya, como son el Estado-nación, ¿no? Todas las instituciones públicas, educativas, de gobierno federal, estatal y municipal, o sea, todo del poder legislativo, del poder judicial, o sea, todo el Estado, los tres poderes, ahí, ¿no? Concentrados. La sociedad o las sociedades, que es como lo hemos venido abordando en nuestros módulos, las sociedades que hacen México, el modelo de desarrollo, ¿no? Que recuerden que conceptualmente y también en términos de la política pública hemos estado eh, como generaciones, estamos viviendo un cambio de régimen entre lo que se conoce como el periodo neoliberal y por tanto un modelo de gobierno, un modelo de desarrollo neoliberal a un modelo de desarrollo humanista y que en este caso, por tratarse de nuestro país, bueno, pues se identifica ahora como este modelo de desarrollo del humanismo mexicano, ¿no? Y finalmente el otro actor amplio, pues es el medio ambiente, ¿no? En este contexto de crisis ambiental y de nuestra intención de contribuir al desarrollo sustentable, pues no puede no ser un actor un grupo o un actor de interés para la universidad, el medio ambiente, ¿no? Entonces, con todos estos grupos de interés, es decir, hacia dónde van dirigidos los impactos de la universidad, los positivos o los negativos, de todo esto, los grupos que ustedes ven en la responsabilidad social universitaria interna, es decir, los grupos que conformamos la comunidad universitaria, nos valoramos entonces como parte actuante del desarrollo, o sea, de las políticas desde la educación superior, las políticas que se implementan desde la educación superior para contribuir al desarrollo y también a la ejecución de las distintas políticas de la responsabilidad social universitaria, con la intención siempre de que nuestros impactos sean organizacionales, cognitivos, formativos o de participación social, que sean positivos, ¿no? Es decir, que contribuyan al bienestar colectivo y que no solamente se enfoquen a apoyar a los convencionalmente llamados grupos minoritarios, ¿no? O grupos vulnerables, que son la primera prioridad, valga la cacofonía, son la primera prioridad o tienen el número uno en prioridad porque son los que están en mayor desventaja o con mayor afectación, pero no solo ellos, ¿no? Y más bien a partir de enfocar los esfuerzos en atenderlos a ellos, también a abarcar al resto de grupos de interés. ¿Les hace sentido? Sí, profesora. ¿Lo ven coherente? ¿Hay alguna contradicción en lo que ustedes han visto, por ejemplo, como estudiantes con respecto de sus otras materias, del otro semestre incluso? Como que veo que Así todo al está vuelo, ¿eh? ligado. ¿Perdón? Como que veo que todo está como ligado. Se va tejiendo, ¿no? Sí. Sí, eso es bonito. Bien,
Y entonces, ¿cómo le hace la universidad? ¿A partir de qué? O sea, ¿qué insumos, qué combustible utiliza la universidad como institución para que esta responsabilidad social, bajo estos criterios, estos ejes, y pueda efectivamente generar impactos positivos en todos estos grupos de interés? Ahí es donde entra la importancia de diferenciar y al mismo tiempo identificar, primero, qué es el compromiso y qué es la responsabilidad, y luego reconocer los niveles de compromiso y de responsabilidad que hay al interior de la universidad entre los distintos sectores que conforman su comunidad universitaria. Entonces, ¿qué es un compromiso? ¿Cuándo te comprometes tú, Brandon? Digo, ya sé que está ahí la diapositiva puesta para ustedes, pero no lo pienses. Tú, cuando te comprometes, ¿por qué te comprometes? ¿Por qué dices, sí, yo le entro? Creo que ya se ¿No está marchó, Brandon? profesor. ¿Ya Profesora. se fue? Ah, ok. Bueno, entonces, chicas, o bueno, Melissa, También está mi compañero Pepe. Ah, no es cierto. los dos, cuéntenme. Pues, por ejemplo, yo me siento comprometida con mi familia. Este, ¿Por qué? ¿Por por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con tu familia? ¿Qué te genera tu familia? Pues tengo muchas responsabilidades, por ejemplo, mantener a mi familia pues unida, por así decirlo, mantener mi casa limpia, con la escuela, hacer mis deberes como cocinar, atender a mi hijo, Sí, pero y al mismo entonces tiempo todas trabajar. esas, claro, pero todas esas, ya lo dijiste, son tus responsabilidades. Pero Pues como tal, qué, también es mi compromiso hacia mi familia, porque si yo no quisiera, no hago la comida. exacto, si tú no quisieras, entonces te voy a detener ahí. Entonces, los compromisos o el compromiso es un acuerdo interno, es algo que uno asume en su fuero interno, es un acto de voluntad. Tú lo dijiste, si yo no quiero, no hago la comida, ¿no? Por eso se dice que el compromiso es un acto voluntarista, como dice en la diapositiva, ¿no? Pero una vez que te comprometes, tú te comprometes para lograr algo, ¿no? Como dice en la diapositiva, para alcanzar un objetivo. Y efectivamente, si no tienes ese compromiso, si no tienes esa voluntad de lograr algo, como es mantener unida a tu familia, pues entonces no puedes cumplir con tus responsabilidades. Hacer la comida, mantener tu casa limpia, cumplir con las tareas en la escuela, ¿no? Estar al pendiente de tus hijos. Por eso se dice que el compromiso es una condición sin la que, o sea, si no está presente el compromiso, si no hay un compromiso, no puedes cumplir responsabilidades. Es lo que quiere decir esa alocución latina del sine qua non, sin la que no es posible, o sea, si no está presente esa condición, no puedes cumplir responsabilidades. Y luego entonces la responsabilidad ya no pasa por el deseo de hacer las cosas, ya no pasa por la voluntad que
tienen las personas de hacer las cosas. La responsabilidad ya pasa por la conciencia de asumir, hacerse cargo de algo. Y cuando tú asumes hacerte cargo de algo, asumes las consecuencias negativas o positivas que hacerte cargo de eso vaya a implicar. Esas son las responsabilidades. Si tu comida está rica o salió salada, pues tú vas a asumir la responsabilidad, porque ¿quién la hizo? Pues yo. Pues sí. Es lo mismo en la universidad. Si nos va bien o nos va mal en las calificaciones, ¿de quién es la responsabilidad? Nuestra. De cada uno de ustedes. Pero no solamente de ustedes, también es una responsabilidad de las personas docentes de que estemos acompañando su proceso, de que estemos revisando los contenidos, de que resolvamos sus dudas, de que les califiquemos también con imparcialidad, siguiendo las condiciones que se marcan, ¿no? Que la universidad, la parte administrativa, provea todos los elementos para que ustedes tengan sus contenidos nucleares a tiempo, para que yo también los tenga como docente, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Compartimos la responsabilidad, pero no tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Porque yo no voy a hacer las tareas auténticas. Ustedes sí. Ustedes no van a revisar las tareas auténticas y a calificarlas. Yo sí. Pero si una de las 2 partes falta, no se cumple el objetivo. Entonces, por eso también compartimos la responsabilidad, ¿no? Y las responsabilidades, aquí regresamos a nuestra noción desde el pensamiento complejo que vimos en el módulo 1, cuando hablamos de los principios del pensamiento complejo, del principio de recursividad, ¿no? De que una cosa podía ser causa y efecto al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí, si no somos responsables, si no existe responsabilidad, no podemos cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Entonces son 2 elementos, compromiso y responsabilidad, que están presentes para que hagamos las cosas de manera adecuada, y no podemos hacer eso, hacerlo adecuadamente, tener impactos positivos, si los 2 elementos no están presentes. Tener el compromiso voluntario de asumir las responsabilidades de las tareas que se nos encomienden o de las obligaciones, los deberes que tenemos que asumir, ¿sí? Y desde ahí, una vez teniendo claro esos 2 elementos de compromiso y responsabilidad, desde ahí entonces la universidad asume, desea, es su voluntad cuando se forma como Universidad Nacional Rosario Castellanos, es mi voluntad en el decreto, ¿no? Es mi voluntad como Universidad Nacional Rosario Castellanos asumir el compromiso ético de fomentar y respetar los derechos humanos, porque es una manera de responder a los deberes sociales que yo tengo como institución pública, a los deberes sociales y ambientales, porque yo estoy situada en un contexto en donde me relaciono, me vinculo con la sociedad y con el entorno presente en esa sociedad. Y entonces, desde la forma en cómo yo funciono, es decir, mis facultades organizacionales y las pericias, dice en la diapositiva, pero son todos los procedimientos, todos los mecanismos que he hecho andar, cómo funcionan las materias, cómo funcionan las calificaciones, los maestros, cómo están diseñadas las carreras, cómo es la relación laboral, cómo se paga,
a los distintos maestros de acuerdo a sus nombramientos, etcétera. Todo eso es la vida interna de la universidad y desde todos esos elementos asumo que puedo generar problemas, pero los puedo socializar también y en mi comunidad universitaria para entre todos también contribuir a resolver esos problemas. Los que genero porque los genero y los que no genero porque están en mi entorno inmediato, ¿no? Y entonces es esto que les comentaba acerca de la corresponsabilidad entre los distintos actores o grupos de interés al interior de la universidad, pero también hacia afuera, ¿no? Y todas estas acciones, todos estos elementos, pues van atravesados permanentemente, es algo que no se quita nunca, que es la mirada de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, me voy a apurar un poquito porque ya nada más nos quedan 15 minutitos. Entonces, em, fíjense que desde 1679, que fue cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí, que son los derechos de la primera generación, o sea, se dice que hay ya ahora una quinta generación, ¿no? Que tiene que ver con todas las cosas relacionadas con la inteligencia artificial y la nanotecnología, y la cibernética aplicada, ¿no? La mecatrónica, o sea, que va más allá de las comunicaciones satelitales, que era la cuarta generación. Y bueno, me regreso entonces. Entonces vamos a considerar 4 generaciones de derechos. Los de primera generación, que son los derechos civiles a nivel individual y también los derechos sociales y políticos, o sea, derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la religión, el derecho a ser sujetos con personalidad jurídica individual, ¿no? El derecho a la igualdad. Los derechos de segunda generación, que son los económicos, sociales y culturales, que ahí entra pues todos los de nuestra base mínima también para una vida digna, que es tener el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, ¿no? Los derechos de tercera generación, que son aquí los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, o de solidaridad, porque también aquí se inscriben en algunos países los derechos de la tierra o de la naturaleza, y en muy poquitos países, por cierto, y en la mayoría de países lo tenemos asumido como los derechos a un medio ambiente sano. Y ahí, bueno, tenemos como derechos difusos y se les conocía también como derechos difusos en el argot de quienes estudian derecho y quienes se dedican a la abogacía, quienes se dedican a las leyes, es porque no tienes un ente concreto, ¿no? Una persona moral o física a quien sentar ahí, desde la interpretación legal positiva, a quien llamar a juicio, ¿no? Entonces no puedes acusar de culpabilidad o de inocencia al agua o a una montaña, ¿no? A un bosque. Por eso también o a qué pueblo, al pueblo negro, al pueblo indígena. Esas eran las argumentaciones para concebirlos como derechos difusos. Y bueno, en la cuarta generación tenemos a todos los derechos derivados del desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sobre todo estos, pues desde 1990, que fueron las primeras computadoras, los primeros satélites que distribuían por cables también, las señales de internet, ¿no? Entonces, un derecho pues no al Wi-Fi, no un derecho humano al Wi-Fi, pero sí a estar comunicado, ¿no?
y de tener acceso a la comunicación y a todos los avances tecnológicos que se vayan generando. Y en este sentido, para hablar de los derechos humanos, primero también tengamos en cuenta que el ejercicio de cualquier derecho también nos va a generar deberes u obligaciones que tienen que ver con la obligación de proteger, respetar y garantizar el ejercicio pleno de esos derechos por parte de toda para todas las personas, ¿no? Y por esa razón se dice entonces que los derechos son de carácter imperativo, o sea, son obligados, obligatorios, no es que si quieren o no quieren, ¿no? Si me los quieren reconocer o no, yo tengo derecho a eso. Son inalienables, o sea, no se pueden condicionar, ¿no? Si haces esto, sí te voy a reconocer como pueblo indígena. O si dejas de hacer esto, sí te voy a dar voy a reconocer tu derecho a la educación. No. Por el solo hecho de estar en condiciones de que ahora tengo que estudiar la universidad, puedo entrar a la universidad, como es el caso de quienes desean entrar a Rosario Castellanos, ¿no? Y por tanto son exigibles, ¿no? O sea, no te estoy preguntando si me lo quieres dar o no, o sea, yo voy a hacerlo, ¿no? Y en este sentido, por parte de las personas, pues nosotros no podemos renunciar a estos derechos. De, ay, no, bueno, pues yo voy a renunciar a mi derecho a la vivienda. No. El asunto es que el Estado resuelva cómo hacer efectivo ese derecho a la vivienda para que efectivamente todas las personas podamos acceder, ¿no? Podamos ejercer ese derecho. Y entonces, los derechos humanos se consideran finalmente como un conjunto de prerrogativas, ¿no? De condiciones a favor, afirmativas, que sustentan la dignidad de la vida humana. O sea, todos estos derechos nos dotan de que nuestra vida como personas humanas sea digna. Si no tenemos derecho a la libertad, a la paz, a un medio ambiente sano, a la libertad de asociación, acceso a las comunicaciones, al desarrollo tecnológico, al trabajo, a la igualdad, no somos, no estamos teniendo una vida digna, ¿no? No estamos accediendo a una vida digna. Por eso, en muchos discursos luego escuchamos y garantizar la vida digna de las personas, ¿no? La vida digna de las personas implica que podamos cumplirnos con el ejercicio de todos estos derechos. Y luego entonces, finalmente, los derechos humanos, en tanto humanos, son para todas las personas, todos los seres humanos en el planeta. ¿Hasta Todo aquí rinde, tenemos alguna consejera. duda? De acuerdo, gracias. Y bueno, entonces entramos a la parte que veníamos platicando de los derechos colectivos, ¿no? Que son los de la tercera generación. Los derechos colectivos son aquellos que dan reconocimiento a un grupo de personas con características específicas. Por ejemplo, eh, son derechos colectivos los que se aplican o los que están relacionados con los pueblos originarios, con comunidades indígenas. La diferencia entre un pueblo originario y comunidades indígenas es que estas comunidades indígenas pueden no ser originarias del sitio donde actualmente viven, sino que vienen de otro lugar, pero que ahora están asentados en este otro sitio, ¿no? Entonces, no se les van a reconocer sus derechos
porque no estén en el sitio original de donde son, ¿no? En donde estén, ahí. Por eso se hace esta diferenciación entre pueblos originarios y comunidades indígenas o comunidades locales, ¿no? También personas que han estado o que están en situaciones de vulnerabilidad, como las infancias, las adolescencias, las mujeres especialmente como grupo vulnerable, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, ¿no? Y también podemos aquí considerar, por ejemplo, la población afrodescendiente en México, que hace algunos años no se reconocía que hubiera, ¿no? Afrodescendencia en México. Había muchas personas que no compartían, pero bueno, claro Los que existen. afromexicanos, ¿no? Son nuestros. ¿Perdón? Afromexicanos, ¿no? Claro, 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 exactamente. Son todos los pueblos afromexicanos, afrodescendientes, ¿no? Que viven en México, que son de México. Y también dentro de los derechos colectivos o de solidaridad, porque también implica un acto de solidaridad con estos pueblos, ¿no? Durante algún momento también aquí se situaron los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Como un colectivo. A la no discriminación, de trabajo, de acceso a la vivienda, o sea, sobre todo por la no discriminación, ¿no? Y también aquí se encuentran como otro elemento, ya les había mencionado, los derechos de la naturaleza o los derechos de la tierra, que implica considerar que la tierra, la naturaleza, es un sujeto de derecho, ¿no? Que tiene su personalidad jurídica y que por tanto tiene derechos, el derecho a existir, ¿no? Entonces por eso también es que hablamos de proteger la vida en todas sus manifestaciones, como todas las formas vivas conocidas y no conocidas, ¿no? Pero esta discusión, fíjense que todavía no la tenemos tan resuelta en nuestro país en términos legales. Hay varios colectivos que están como abonando a la discusión. Hay otros países que en los primeros años de los 2000, entre 2005 y 2015, lograron cambios en sus constituciones, como el caso de Ecuador y Bolivia, donde efectivamente le dotaban a la tierra de derechos, los derechos de la tierra. Que bueno, con las últimas cosas que han pasado en ambos países a nivel de sus gobiernos, pues quién sabe cómo vaya a quedar esta condición en sus constituciones, pero bueno, que sepan que ya hay una experiencia, ¿no? En otros países donde han abordado estos elementos, y han ido un paso más allá. Bien, nos quedan 2 minutos. Justamente, ayer también me quedé en esta diapositiva con los compañeros del otro grupo. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí la presentación, si les parece. Les voy a compartir la lista de asistencia y permítanme dejar de compartir. Y en este momento detener la grabación para